Miren, hemos estado hablando últimamente en estas semanas acerca del tema titulado El mundo, la carne y el diablo, y hace 8 días nuestro hermano Alejandro Carmona compartía un tema titulado Cómo llegar a la presencia de Dios, y va todo ligado. Y lo que hemos dejado muy en claro con la palabra de Dios es que todos, hermanos, debemos soltar ya a estas alturas nuestra relación con el pecado. Si hay algo que el enemigo tiene como derecho para poder hacer daño a nuestras vidas, es el pecado. Así que hoy les animamos a cada uno de ustedes, cortemos relaciones con el pecado, con el mundo, y no le demos lugar a nuestra carne ni al diablo. Bueno, en esta noche, como un subtema de lo que hemos estado tratando con el tema el mundo, la carne y el diablo, recordemos solo por un momento lo siguiente. Alguna parte, algún porcentaje de la iglesia le echa la culpa al diablo por todo lo que sucede, y a eso hemos dicho que me fui a tomar porque el diablo me hizo caer. Otra parte de la iglesia dice, no, es que yo soy el que no puede cambiar y miserable de mí, y se da golpes de pecho, se culpa por todo, pero no tiene en cuenta que el diablo también está trabajando para llevarlo a pecar, y que nos lleva al mundo. Por otra parte, hay otro porcentaje de cristianos que otorga todo el mal a este mundo. Es que los políticos, si dieran más apoyo, si hicieran mejores propuestas, si crearan mejores programas, entonces un porcentaje de la iglesia dice es el mundo. Pero en conclusión, hemos estado leyendo Efesios, y quiero volver a retomar eso. Yo quiero abordar desde los versículos 4 al 10, que no me va a ser posible exponer estos versículos, ¿verdad? Y lo que hoy vamos a hablar es más guiando esto a la salvación, que es por gracia, y vamos a explicar las fases de la salvación. No me va a ser posible hoy poder lograr todo esto porque es mucho y nos queda muy corta nuestra mente finita. Por eso yo oraba al Señor que nos diera un espíritu de sabiduría, de entendimiento, porque muchos de nosotros nos distraemos fácilmente, y eso sí, hermanos, es obra del enemigo que nos quiere distraer. Así que, hermanos, la mejor adoración ha iniciado ahora, es escuchar la palabra de Dios, no mi palabra, sino su palabra. Amén. Entonces quiero leer lo que dice el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 1, Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Y voy a dar inicio por razón del tiempo, solo para explicar esas 3 partes que hemos estado titulando en este tema, el mundo, la carne y el diablo, y de dónde sale este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahí aparece la palabra mundo, dense cuenta. Conforme al príncipe de la potestad del aire, ahí está el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En resumen, porque no quiero quedarme en esta parte, y si gusta puede ir a los videos que ya están en el canal de la iglesia y volver a estudiarlos. Yo sé que casi nadie quiere hacer eso, ¿verdad? Pero si alguien tiene duda, en breve vamos a explicar. Así como hay una Trinidad en el reino de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay una Trinidad en el reino de las tinieblas: el diablo, el mundo y la carne. En esto estábamos dando un ejemplo, que supongamos que nosotros somos esa bolita y el diablo nos lanza al mundo, el mundo nos lanza nuestros propios deseos, nuestros deseos nos llevan a reconciliarnos o conciliarnos con Satanás, le hacemos caso y es imposible salir de esta triunidad en el reino de las tinieblas. Por eso se nos dificulta vencer. Hermano, no solo la culpa es tuya,
aunque la palabra hemos dejado y hemos hecho hincapié que de nuestros corazones nacen los malos deseos y que Satanás nos dice, ¿quieres cumplir tu deseo? Mira, ve al mundo, te está esperando las malas amistades, los vicios, todo lo que tú quieras, yo estoy ahí, te voy a ofrecer todo. En resumen, hay una unidad muy fuerte por la cual era imposible salir en nuestra propia fuerza. Es más, no nos dábamos cuenta de que estábamos bajo la influencia y el liderazgo de Satanás. Pero aquí viene el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, habiendo dicho esto, yo no puedo regresar más a los temas anteriores porque entonces no puedo predicar lo que tenemos que predicar el día de hoy a través de la palabra. Quiero enfocarme en los versículos 4 al 6 en lectura ahora y después me voy a quedar en el versículo 4. Primero vamos a leer de corrido y después vamos a estudiar detenidamente las palabras. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. La palabra de Dios. Amén. Ok, miren lo que dice la escritura. Leamos una vez más del verso 4 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor así ahora. Pero Dios, después de que hemos leído todo, que estábamos muertos y todo el asunto, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, ahí vamos a empezar, nosotros, diga conmigo, nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia nosotros somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los lugares, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad en Cristo Jesús. Mire otra vez lo que dice el siguiente verso. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, leímos de corrido, pero ahora le voy a dejar un trabajo y hágalo conmigo. El tiempo es corto, hermanos, y yo tengo mucho que hablar esta noche. Quiero que vaya conmigo desde el versículo 4 y empiece a ubicar la palabra nos. Nos amó, nos dio, nos llamó. También ubique las palabras sois, las palabras como porque somos hechura suya. Quiero que usted cuente esas palabras. Vamos a empezar desde el verso 4, ahora detenidamente estudiando esto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos, diga conmigo otra vez, nosotros. Ok, nos amó. Ahí está la primera palabra. Aún estando nosotros, segunda palabra, segunda vez que va dirigido a un grupo de personas, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois, o sea, nosotros somos salvos. Cuarta vez que se dirige específicamente a nosotros. Y juntamente con Él quinta vez, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad en Cristo Jesús. Porque por gracia sois, otra vez, séptima vez, salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, otra vez la palabra ustedes o nosotros, pero esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, otra vez, octava vez, va dirigido a un grupo de personas, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, quiero avanzar ahora. Quiero empezar a mencionar la introducción. Yo escribía lo siguiente: la palabra es clara cuando afirma
que todos nosotros, del verso 1 al 3, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos bajo el liderazgo y la influencia de Satanás y no había forma alguna que nosotros escapáramos de ese liderazgo, de esa muerte que Satanás nos estaba dando a cada uno de nosotros. Pero atención, quiero que escuche lo siguiente: no había forma, ninguna forma, imagínense cuando decimos ninguna forma, no había ninguna opción de escapar y poder tomar decisiones buenas sin la influencia del diablo. No había forma de escapar. Estábamos ahí presos, estábamos muertos, no había ninguna forma. Por eso dice, por gracia son salvos. Ustedes no hicieron nada. Y hoy, como dijimos el domingo, seguiremos ponchando egos. Es que yo conocí a Dios, es que yo leí la Biblia, a mí nadie me habló, solito llegué a Dios. No, vamos a ponchar egos porque dice, ustedes no me conocieron a mí, ustedes no me eligieron a mí, yo, estoy hablando de Juan 15, yo los elegí a ustedes. Ahora, fíjese bien, no había forma de escapar de esta influencia, no había nada que nos hiciera diferentes al resto de toda la humanidad. Escuche con claridad lo que estoy hablando. No había nada que nos hiciera diferentes con aquellos que están tomando hoy y drogándose, hermano. Por eso, una de las cosas que ya hemos predicado y hemos estado predicando Romanos toda la carta y no hemos terminado. De hecho, Romanos nos aclara en el capítulo 11 acerca del olivo silvestre y el olivo, que son los judíos, los de Israel, los que tienen sangre de Abraham, literalmente. Ahí dice algo, no se pueden jactar, porque lo único que pasó fue que Dios fijó su mirada en lo que no era pueblo y nos llamó pueblo. Hermano, nosotros no podemos sentirnos superiores a los pecadores que hoy en día están perdidos en el alcohol, en las drogas, en los vicios de este mundo, sosegándose en los placeres del mundo. No podemos sentirnos superior, porque lo único que hace la diferencia no fue mis dones y talentos ni nada. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que quiso rescatarme del resto del mundo para yo disfrutar de la salvación. La salvación no está para presumirse, está para disfrutarse y llamar a otros a la salvación. Escuchen lo siguiente, no había nada que nos hiciera diferentes al resto de la humanidad, nada que hiciera mover el corazón de Dios a misericordia para salvarnos. Simplemente Dios, que es rico en misericordia, Él nos quiso dar vida por medio de la fe en Cristo Jesús. Simplemente Dios, que es rico, así de sencillo. Pero Dios, y decíamos algo el domingo, todos estábamos muertos, y usemos la imaginación nuevamente, todos imaginémonos en este preciso instante ahogados en el mar. Y no solo ahogados, estamos muertos por habernos ahogado. Imagínense ahora. Y Dios, el Padre, lanzó el salvavidas o salvavidas. El salvavidas cayó y usted, como está muerto, no puede extender ni siquiera las manos porque está muerto. Un muerto no puede extender las manos para tomar el salvavidas. Simplemente está muerto. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos tomó y nos rescató. Dios, que es rico en misericordia, dijo la palabra, o dice la palabra, que habiendo pasado por alto todos los pecados pasados, en Cristo Jesús nos perdonó para hacer de nosotros una nueva creación. Esto es simplemente la introducción. Quiero dejar en claro, la palabra de Dios es clara cuando se dice acerca de todo el mundo lo siguiente. Voy a citar dos versículos, Romanos 3:10 al versículo 12, lo voy a leer. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Leo y estoy citando Romanos 3:10 al versículo 12. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Fíjense cómo nos está poniendo la soberanía de Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios a toda la humanidad. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se dan cuenta de esto? No hay ni siquiera uno bueno. Hermano, la palabra nos deja en claro algo. No hay nada en el resto del mundo que haya sido diferente en nosotros para que Dios hubiera sido movido a misericordia para salvarnos. Nada. Todos somos pecadores. Ahora, voy a citar 1 de Juan 1:8 y 1 de Juan 1, verso 10. Si decimos que no tenemos pecado, oiga, si decimos, vuelvo a repetir la cita por los que están anotando, 1 de Juan capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Romanos 6:23 dice, pero la paga del pecado es muerte. Hermanos, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si a alguno le cuesta entender lo siguiente, que no fue salvo porque creyó, hizo una oración de fe. No, créeme, tú no hiciste absolutamente nada. Y eso nos duele, porque queremos tener parte en la salvación. Hermanos, usted sabe que para emprender un negocio, usted tiene que pasar, ¿qué? Sacrificios, para que ese negocio sea próspero. Y usted con justa razón dice, si tengo lo que tengo es con justa razón, porque padecí, sacrifiqué, me costó, no fue fácil, tengo lo que tengo gracias a mis sacrificios, pero eso no aplica en la salvación. En la salvación nadie puede jactarse de que fue salvo por obras. Esto es de Dios. Y quiero que leamos nuevamente, por favor, lo que está diciendo el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8, por favor. Lea conmigo. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Miren, prestemos atención a lo siguiente. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay un medio. Lo que le llevó a usted fue ese medio. Pero escuche, y la fe no es tuya, aún la fe Dios la puso en ti. Para entender ese versículo, lo parafraseé de esa forma. La fe no vino de ti. Usted estaba muerto, haciendo lo que el mundo le inspiraba, por naturaleza se hacía en el mundo. Usted estaba normal, en su vida normal, en su diario vivir, haciendo todas las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y la fe vino. ¡Pum! Vamos a empezar a hablar de las etapas de la salvación. ¿Cómo es que yo soy salvo? Hermano, quiero aclarar una cosa. La afirmación de la salvación, el entender que la salvación ya se me dio y que no se pierde, aumenta mis anhelos para santificarme. No sé si me estoy dando a entender. Dice la palabra, y Juan 3:16 es uno de los temas críticos para estos días, pero también buenos para explicar con la misma palabra. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en ese Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no puede perder a lo que viene a Él. ¿Me doy a entender? Si se pierde, entonces no es de Dios. Y si se pierde, entonces Dios no es Dios. Y quiero explicar esto con la palabra en un momento más. Por favor, vaya conmigo al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 6, por favor. Yo le digo el versículo ahora. Versículo 38. Quiero que preste atención a la palabra, la voluntad del que me envió.
Miren lo que dice el verso 38. Vamos desde el 36. ¿Va? Estamos listos. Una cosa que quiero aclarar, vamos a leer mucho en esta noche. Y de preferencia anote esos versículos en su teléfono o de preferencia si trae Biblia. Mas les he dicho que aunque me han visto, no creen. ¿Qué se necesita para ser salvos, hermanos? ¿Creer en quién? Con respeto voy a decir, en un santo, en una imagen. Y disculpe si alguien es católico acá y nos visita por primera vez, en la Virgen María. Hace unos días yo hablaba con una persona y le decía, la autoridad de todo predicador inicia con la palabra y termina con la palabra. Si la Biblia habla, nosotros hablamos. Si la Biblia calla, nosotros callamos. Y le decía a esta persona, dime un versículo, tú que has ido al catecismo, y se lo decía en amor porque él estaba confundido. Dime un versículo específico que nos invite a adorar a la Virgen María. Dime un versículo bíblico que dice que a través de hacer todos los sacramentos, bautismo, primera comunión y todo el asunto, confirmación, ya me hace ser salvo. La Biblia dice, por gracia son salvos, no por obras, para que nadie se jacte. Y muchas personas piensan, yo ya hice todo mi proceder en la iglesia, pero dice la Biblia, no me conoces. Y esto lo digo con mucho respeto. Dime dónde dice la Biblia, porque la autoridad del creyente está en dónde, en la palabra. Inicia y termina con la palabra. Ahora, ¿en quién debemos creer? En Cristo Jesús. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Preste mucha atención a esto, porque estas son doctrinas de la salvación. Y el que a mí viene, yo no lo corro, yo no le echo fuera. Siguiente versículo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta, ahí le pedía que prestara atención, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Imagínese usted venir a Cristo y ahora usted se pierde y regresa y se pierde. No, una vez que vienes a Cristo, Él no te suelta. Pero el hecho de que tú vengas no tiene que ver con tu esfuerzo, sino el Padre quiso guiarte hasta Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender o no? Ahora, fíjese bien, sino que lo resucite en el día postrero, verso 40. Y esta es la voluntad, otra vez, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Vaya conmigo hasta el verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Jesús. Por eso muchos son los llamados. Usted puede traer un invitado, pero de Dios depende tener misericordia de ese invitado para que sea salvo. ¿Me doy a entender o no? No depende de la elocuencia del pastor, del predicador, del evangelista, del que sea que esté hablando. Depende de Dios que quiera tener misericordia del pecador. Amén. Ok, avancemos ahora. ¿Quién se encarga de traer al perdido a la salvación? Es el Espíritu Santo. A eso se le llama la regeneración del creyente. ¿Quién nos da la salvación? Evidentemente la palabra dice que Jesucristo. ¿Quién nos creó para ser salvos y para andar en las obras que Él preparó de antemano? Dios el Padre. Aquí está la triunidad del reino de los cielos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, por favor, avance conmigo. Vamos a empezar a preguntarle a la palabra cómo nosotros somos salvos. Y con esta pregunta lo que quiero ocasionar es despertar esa curiosidad de conocer la salvación. Entonces pasemos a lo siguiente. ¿Cómo nosotros pasamos de muerte a vida? Hay que empezar a entender esto, porque la seguridad de salvación intensifica mi anhelo de santificación. Cuando usted sabe
y se asegura la salvación en usted, usted puede decir, no puedo jugar con un Dios santo. Hermano, y con esto quiero decir algo, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando tenemos esa idea de que la salvación se pierde, andamos en temor. Y ese temor nos hace tener, como dice Romanos 3, la idea que Dios es injusto. Es que Dios, yo soy pecador, no puedo dejar esto. Y por esa razón nosotros tenemos más miedo que temor reverente para consagrarnos a Dios. No sé si me estoy dando a entender con a lo que quiero llegar. El punto es este: cuando yo entiendo que la salvación me fue dada como un regalo por medio de la fe en Cristo Jesús, yo me empiezo a santificar más para Dios. Usted se aparta de este mundo. Usted toma una decisión de decir, todo lo que tenía por estima ahora lo echo a la basura a fin de alcanzar a aquel que me alcanzó. Ahora avance conmigo. La pregunta es, ¿cómo pasamos de muerte a vida? Por favor, lea Romanos 6:4 conmigo. Romanos 6:4. Y dice la Escritura, porque somos sepultados juntamente con Él. Atención. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí yo voy a explicar dos cosas interesantes. Y aquel que está despierto, yo descanso, que el que está despierto va a entender la palabra, y el que no, pues bueno, que Dios lo bendiga. Porque usted tiene que estar presto, muy presto a la palabra de Dios. Yo solo me encargo de leer su palabra, pero usted presto a la palabra de Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por favor, lea el verso 5 y voy a leer rápidamente todo esto y de ahí me enfoco en el verso 5, verso 4. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, lea fuerte conmigo, 1, 2 y 3. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. 13, ni tampoco presenten sus cuerpos, sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Vamos, preste atención. Sino preséntense ustedes mismos a Dios. Atención, ahí viene. Como, ¿pueden leer fuerte conmigo esa frase? Como vivos de entre los muertos. Otra vez, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley nos hace sentir, pequé, no merezco a Dios, ya no soy salvo. A eso me refiero. Ya no están bajo la ley. En la ley, si tú cometías un pecado, estabas lejos inmediatamente de la presencia de Dios, del amor de Dios. ¿Me doy a entender o no? Solo quiero aclarar este punto, hermanos. Hágame un favor. Tóquele el hombro al hermano que tiene la par, dele una palmada y dígale, vamos, despierta, despierta, tú puedes comprender esta noche. Yo no quiero que usted pase de noche estas enseñanzas, hermano.
porque lo que estamos aprendiendo hoy es muy, muy importante para su salvación. Hemos aclarado algo y trataré de decir esto en segundos. Hay gente que va a ser salva, pero no va a entender nunca cómo llegó a ser salvo y va a estar en el cielo o va a estar en la presencia de Dios. Pero ¿por qué estudiar la palabra? Y esto es la explicación. Usted sabe que aquí enfrente tenemos al aeropuerto de aviones. Usted no sabe cómo el avión se propulsiona para adelante, cómo se propulsiona para despegar, cómo se mantiene y se impulsa en el aire, cómo logra avanzar. Eso es la doctrina de la salvación, es explicar cómo se eleva un avión y cómo llega a aterrizar. Y cuando alguien se sube al avión dice, qué bueno que las turbinas tienen potencia, si no, nos caemos. Qué bueno que hay un tren de aterrizaje. Hermano, usted va descansando en el avión, pero cuando usted no sabe, dice, ¿y si este avión se cae? ¿Y si se acaba el combustible? ¿Y si? Entonces usted empieza a tener miedo. Pero cuando usted entiende que antes de que un motor se apague, hay otro motor que puede encenderse. Y si ese motor se apaga, bueno, hay otras turbinas que pueden salir al alcance de eso. Y usted dice, bueno, si algo llegara a pasar, total, hay cosas que pueden salir avante por nosotros. Eso es entender la doctrina de la salvación. Por gracia somos salvos. Por eso le pido, no pase de noche estas enseñanzas. Porque si no, entonces en usted no va a crecer un anhelo de santificarse por Dios. Wow, todo esto hizo Dios por mí. Lo menos que puedo hacer es guardarme del mundo sin pecado y sin mancha. ¿Me estoy dando a entender? Ahora avancemos. Miren lo que la palabra dice. Volvamos al verso 4. No quiero perder mucho tiempo, pero teníamos que leer esto, era necesario. Verso 4, porque somos sepultados. Estoy en el libro de Romanos 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Quiero explicar esto con la palabra de Dios. Lea conmigo Marcos capítulo 10, por favor. Ya le digo enseguida el versículo. Vamos, lea conmigo el verso 38, por favor. Quiero explicar esto. Estoy leyendo Romanos 6:4 y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Escuche, hay dos cosas que quiero explicar con esta verdad teológica que Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es Él? Cristo. Para muerte por el bautismo, para muerte. Dos cosas, vamos a aprender la número 1. Dice Marcos 10:38, entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. Pregunta, ¿pueden beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el mismo bautizo con que yo soy bautizado? Miren la respuesta, verso 39, ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo van a beber, y con el bautismo con que yo soy bautizado, también serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Ahora, voy a explicar esto con mucha delicadeza. Dice la palabra, ¿pueden beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautizo? Por favor, quiero pedirte luz, lee el versículo o pon el versículo 39 en la versión NBI, por favor. Miren lo que dice, el versículo 39 dice así, vamos a leer juntos en esta versión. Sí podemos, ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Ahora, la palabra que estamos leyendo, ser bautizados juntamente con Él para muerte, significa lo siguiente. Baptizomaya, que significa siendo bautizado en penas y dificultades, sumergido en penas y dificultades. ¿Cómo pasamos de muerte a vida? Es el tema. Doctrina de la salvación. Hermanos, para ser salvos
no necesitamos más que creer en Cristo Jesús. Pero el hecho de ser salvos implica muchas pruebas. No sé si usted puede leer conmigo, puedes poner Hechos 10:48 y vuelvo a repetir esto. Tenemos que ser sumergidos en penas y dificultades. Repita esta palabra conmigo. Yo debo ser, a ver fuerte, yo debo ser sumergido en penas y dificultades. No queremos eso, ¿verdad? Hoy en día se predica todo, va a estar bien, todo es bello, ven a Cristo, Él te ama, vas a ser la mejor persona del mundo, te va a ir bien, creemos que Dios te va a bendecir en gran manera, y cuando escuchan estas predicaciones que tenemos que ser probados y procesados, la gente no quiere. Permítame, miren, ok, yo di mal la cita, solo vino a mi mente esta frase. Vamos, permítame, deme un momento acá. Estábamos hablando en Romanos 6:4 acerca del bautismo. Y quiero que lea conmigo el libro de... Ahí estamos, en Romanos, en Hechos, por favor. No sé si alguien, discúlpenme, no encuentro la cita, pero dijeron los apóstoles, es necesario que pasemos muchas pruebas y dificultades para así entrar al reino de los cielos. Solo vino eso a mi mente. Quiero volver a este punto. Discúlpenme, no encontré la cita. Ok. Entonces la palabra bautismo, siendo bautizados con Él para muerte, que estamos leyendo en Romanos 6:4, significa ser sumergidos en pruebas y dificultades. ¿Cómo pasamos nosotros de muerte a vida? ¿Cómo? Aquí voy a empezar a mencionar lo siguiente. Ustedes, cada uno de ustedes, fue fichado por Dios antes de la fundación del mundo. Según Romanos capítulo 8, versículo 30, y lo vamos a leer juntos, por favor, vamos allá. Romanos capítulo 8, versículo 30, por favor. Miren lo que dice la palabra. Vamos desde el 29, por favor. Dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oiga, a los que ¿qué? Antes conoció, los predestinó. Ok, vamos al verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. En primer lugar, los predestina, estamos en el mundo y nos llama. Ahora, siga leyendo, por favor. A estos también, ¿qué pasó? Justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, vamos a empezar a ver. Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Él nos conoció, ya nos había apartado para ser salvos. Eso es lo más interesante de la doctrina de la salvación. Escuche, Él nos había conocido, eso dice el versículo 29, y nos predestinó para ser salvos, para que seamos hijos de Dios, para que seamos hechos conforme a Cristo Jesús. Pero el verso 30 empieza a explicar, y a esos que predestinó para ser como Jesús, a eso los llamó. Hermano, ¿cómo estaba usted antes de Cristo? Yo quiero que usted haga uso de la imaginación. Recuerde cómo estaba usted. Habían problemas, algunos tal vez tenían enfermedades muy tremendas, deudas, pobreza, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, algún problema muy fuerte antes de Cristo. Esto marca la diferencia. Escuche bien, Él nos había predestinado y Él no llegó antes ni después. Él supo en qué momento nosotros íbamos a llegar a Él. Amén. Ahora, vamos a avanzar con lo siguiente. Quiero explicar ahora cómo funciona esa regeneración, ese clic en nuestra mente. Vamos a leer una historia que está en el libro de Lucas, capítulo 15, y usted lo conoce muy bien, versículo 11. Voy a leer rápido por razones del tiempo. Vamos a entender la Trinidad de Dios acá en esta parábola del Hijo Pródigo. Amén, ¿todavía tiene fuerza? ¿Sí? Ok. Vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. También dijo, un hombre tenía 2 hijos,
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Si se dan cuenta, casi siempre los hijos menores son los más aventados, ¿verdad? Son los que más reclaman, más piden. Y aquí dice esto, ¿no? Reclamó la herencia que ya le pertenecía. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso quiero que usted lo tome para usted. En esa historia, todos nosotros somos el hijo pródigo. ¿Quiénes somos? Ok, fíjese bien. Así estábamos nosotros. Desperdiciamos los bienes viviendo perdidamente. Hay gente aquí que Dios le dio o Dios permitió que ganara mucho dinero, tuviera posesiones altas. Pero como no estaba Cristo, todo se derrochó. Algunos no es para que estuvieran como están. Y lo digo con mucho respeto. Amén. Ahora fíjese bien. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, afirma, ¿cómo estaba? Muerto era. Hermanos, literalmente estaba muerto. Claro que no, porque tenía hambre. Muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Preste atención. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Me detengo hasta ahí. El punto acá, el que yo quiero tomar en esta noche para ir terminando, miren lo que dice el verso 17, por favor. ¿Cómo funciona la regeneración? La regeneración toma lugar solo por medio de Dios Espíritu Santo. Vamos a ver la Trinidad de Dios en esta historia. Miren lo que dice, y verso 17, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Hermano, ¿quién tiene el poder de redarguir la mente del hombre? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que el hijo pródigo volviera en sí? ¿Quién? Dios Espíritu Santo. Hermanos, por eso cuando decimos que ninguno de nosotros hizo nada, es porque estábamos muertos. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios no está consciente de que está en contra de toda la voluntad de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene a ti, te regenera y dice: mira, ¿qué estás haciendo, Adán? Estás desnudo. Y Adán tuvo miedo, tuvo vergüenza, tuvo que cubrir. No quiero que se enteren que en mi casa esto pasó. Qué vergüenza. No quiero que sepan que mi marido y yo tuvimos unos problemones antes de que Cristo llegara. No quiero que se enteren de quién yo fui. No sé si me estoy dando a entender. ¿Quién hizo volver en sí
a este personaje, el Espíritu Santo. El Padre nunca fue a buscar al Hijo. ¿Se dan cuenta en la historia? Nunca. ¿El Padre dónde se quedó? Dios sigue siendo Dios. Y como hemos predicado, ¿dónde estaba Dios en tu peor día? Si alguien le dice, ¿dónde estaba Dios cuando me estaba divorciando y nunca intervino? ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre se murió en el hospital? Nunca me ayudó. ¿Dónde estaba Dios en tu peor momento? Respuesta bíblica, sentado en su trono. ¿Dónde estaba Dios cuando estaban moliendo en la cruz del Calvario a Jesucristo? ¿Bajó de su trono? Si con Dios, su Hijo Jesucristo, permaneció sentado en su trono, hermanos, ¿dónde está Dios cuando pasamos pruebas? Sentado en su trono. Él sigue siendo Dios. El Padre no fue a buscar al pecador, no fue a buscar al Hijo. Miren lo que dice el versículo 22. Vamos a leer desde el 22 al 24. Miren cómo es un padre, cómo es nuestro Padre. Pero el Padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan al becerro gordo y mátenlo y comamos. Ahí está Cristo, hermanos. El cordero es eso, representa a Cristo. Mátenlo, cómanlo y hagamos fiesta. Verso 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. La Trinidad de Dios. Era muerto, el Espíritu Santo lo resucitó. El Padre dijo, mi hijo muerto estaba, ha regresado, vístanlo, matemos al becerro gordo. Cristo, en este sentido figurado, es ese becerro. Hagamos fiesta. El becerro tiene que morir y mi hijo va a vivir. Y yo, el Padre, estoy más que feliz de ver que mi hijo vuelve a casa. ¿Cómo funciona la regeneración del Espíritu Santo? ¿Quién convence al mundo de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién condena al pecador? El diablo, nuestro enemigo. Pero nuestro amigo, el Espíritu Santo, nos convence como un buen amigo. Estás mal, te vas a morir, cambia. Y el Espíritu Santo viene y dice, ya es tiempo, abandona el pecado. Y el Espíritu Santo no te habla nada más, te convence y dices, estoy desnudo. Es cierto, voy a acabar con mi matrimonio. Es cierto, estoy acabando con todo. Es cierto, ya derroché todo lo bueno que yo tenía. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Vuelve al Padre, te está esperando, con brazos abiertos. ¿Cómo son las etapas de la salvación? Primero empieza la regeneración. No puede venir un gozo de salvación sin antes el Espíritu Santo hacer que te duela, hacer que nos duela el pecado que nosotros cometimos. ¿Me doy a entender o no? Ok, ahora, fíjense bien. Lo que queremos explicar en esta noche, la salvación empieza primero revelando nuestro pecado. Eso es lo primero. Nos convence de pecado. Ahora sí, una vez convencido de pecado, el Señor nos empieza a rodear de su amor. Y por favor, una vez más, vuelva conmigo al libro de Efesios, capítulo 2. Yo voy finalizando. Miren lo que dice la palabra. Volvamos, por favor. Efesios, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lea ese versículo otra vez. Y juntamente con Él nos resucitó. Y estamos hablando en Romanos 6:4, no lo olvide que dice la palabra de Dios en Romanos 6:4, que así como Él murió por medio del bautismo, fue sumergido para que resucitando nos diera vida, así nosotros. Y esta es la explicación. En primera, nosotros tenemos que padecer como Cristo padeció el pecado. Pablo dice, ustedes no han combatido el pecado hasta la sangre. Se imagina, yo quiero que lleve hasta el extremo ese versículo. Porque Romanos 6:4 dice, ya no lleven sus miembros para servir al pecado. ¿Se dan cuenta? Ahora sus miembros sirvan a la justicia. Atención a esto. Y Pablo lleva esto a un extremo de decir, ustedes no han combatido el pecado hasta la sangre. Llevemos esto al extremo, hermano. Cuando usted quiera ir por una cerveza, llevemos la imaginación al extremo. Agarre un látigo lleno de clavos y ¡pum, pum! Empieces a golpear. No vas a ir a tomar. ¿Qué sería? Masoquismo o sadoquismo, ¿ah? Ok, está ultrajando su cuerpo. No han combatido el pecado hasta la sangre. Tenemos que padecer como Cristo padeció. Y la segunda cosa más importante, Cristo. Yo quiero que usted se imagine por un momento que en este vaso de agua, todos aquí hoy antes de irnos vamos a escupir. Es un ejemplo. Antes de irnos. Y todos nuestros gargajos y salivas van a quedar acá. Pero ese gargajo o esa saliva de usted lleva todos sus pecados. Y esto, como un ejemplo, solo para interpretar, esto es Cristo. Él ya llevó a la muerte todos sus pecados. Pueden poner Romanos 6:4 otra vez. Leamos juntos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y leíamos también Marcos capítulo 10:38, diciendo lo siguiente: del vaso que yo beberé, ustedes beberán; del bautismo en el cual yo seré bautizado, serán bautizados. ¿Qué significa el bautismo? Ese padecimiento que yo voy a llevar a la cruz, ustedes van a padecer por mí. Algunos le está diciendo a los apóstoles, van a morir crucificados como yo. Pero en realidad, ¿quién recibió la copa de la ira de Dios? ¿Ustedes o Cristo? A eso se refiere, que Cristo ya llevó. Esa es la segunda explicación de este versículo. Fue sumergido en pruebas. Fue sumergido también en penas y dificultades, para que nuestros pecados, todos nuestros pecados, hermanos, Él ya los llevó en la cruz del Calvario. ¿Estamos comprendiendo esto en esta noche? Vuelvo a repetir el ejemplo, todos acá, y eso significa el todo de tu vida. Él ya llevó todo, lo llevó a la muerte. Por eso dice 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya no puedes tener muerte en la vida de los que creen en mí. ¿Comprendemos esto? Así suavecito, yo espero que usted haya comprendido, porque hermanos, Él nos dio vida. Usted va a pecar y va a batallar con el pecado. Claro que estamos batallando, yo lo entiendo. Hay días que usted se siente sin esperanza de poder vencer el pecado. Hay días que usted dice, creo que yo no voy a poder soltar este pecado que cargo. Aquí lo voy a llevar de por vida. Pero no, hermanos. El punto es esto. Cristo ya llevó ese vicio que te cuesta vencer. Cristo ya llevó esa falta que cometes y te cuesta superar. Pero cuando tú veas que Cristo, cuando yo llegué acá y estaba estudiando esto en casa, de verdad créame, pude entender, estaba la canción de Digno, eternamente digno, impresionante y digno,
solo ante ti yo me rindo. Después de haber estudiado esto y entenderlo, yo me arrodillé y dije, sí, es cierto, ¿cómo no va a ser digno si Él ya llevó todos mis pecados? Cuando entendamos eso, hermanos, cuando lo entendamos, vamos a empezar a vivir en agradecimiento, y la respuesta de nuestro agradecimiento va a ser santificación. Ese alcohol, esas drogas, esa concupiscencia y lascivia que todavía sigue siendo un estorbo, a medida que yo me exhibo a la presencia de Dios, se empieza a hacer nada. Amén. ¿Qué necesitamos? Entrar a la palabra de Dios. El mundo, la carne y el diablo no quieren, pero Cristo quiere salvarnos. Cristo nos ha salvado. Él no lo va a hacer. Por favor, leamos Romanos 5:8 y póngase de pie, yo con esto finalizo. Dice Romanos 5:8, y en esto Dios demuestra su amor para con nosotros. Leámoslo juntos, por favor. No lo va a mostrar. Hoy ese es el punto de hoy. Todos los predicadores quieren predicar. Dios te va a mostrar su amor dándote tal cosa. No, hermanos. Dios nos muestra su amor que ya nos dio lo más valioso para Él. Miren lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esa palabra siendo es presente continuo. En que siendo aún, ¿usted ya dejó de pecar? Pregunto otra vez, yo no. ¿Usted ya dejó de pecar? En que siendo aún pecadores, tiempo pasado, Cristo murió por nosotros. Dios no te tiene que demostrar, Dios, dame una señal que me amas. No, hermano, arrepiéntase de eso. De verdad. Está bien a veces orar y decirle, Señor, confírmame y esto y lo otro. Si de verdad estás conmigo, muéstrame que esto no va a pasar o sí va a pasar, y Dios responde. Pero me refiero al amor. Señor, si me amas, que un ángel caiga del cielo. A veces estamos así. Señor, si me amas de verdad, muéstrame lo que alguien venga y me dé 3,000 pesos mañana. No, pero a veces pedimos cosas como esas. No, ¿cómo Dios nos muestra su amor según la palabra? No nos lo va a demostrar. Ya nos los demostró dando lo que más vale para Dios. A pesar de que seguimos tiempo continuo, presente continuo, ando, yendo, sigo siendo, estoy todavía batallando, mañana sigo batallando, en un año sigo batallando con el pecado, pero eso no significa que me estoy dando por vencido, sino que me quiero santificar cada día más para la gloria de Dios. Amén. Bueno, espero que usted haya comprendido, y discúlpeme en algunas cosas, trastabillé porque este versículo de Hechos me hizo perder un poco el hilo, pero espero que la palabra haya sido comprendida. Oremos. Amén. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno.